Dios les bendiga, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi testimonio. Digo verdad, no miento, no añadir, no quitar, no vanagloriarse ni enorgullecerse, sino decir la verdad con humildad. Dice la palabra de Dios que Dios llama y salva de diferentes maneras, por sueños, por visiones o a través de sus siervos. Lo importante es que Dios hace como Él desea hacerlo. Y dice la palabra de Dios que este evangelio será predicado por testimonios. Soy un hombre bienaventurado por la gracia y la misericordia de mi Señor Jesucristo. Digo la verdad, Dios lo sabe, que en mi vida no hubo algún hermano o alguna hermana quien me predicase de la palabra de Dios cuando yo vivía sin Dios. Por eso digo que soy un hombre bienaventurado, dichoso y feliz. Y tengo que darle cuentas a Dios, porque Dios me llamó directamente a sus pies. En otro tiempo vivía sin Dios y sin esperanza en este mundo. Era de todo un malo y pecador. Yo mismo me puse que era el rey de la mentira. En otras palabras, yo era el inventor de mentiras, pero esto sin Dios. Me gustaba inventar mentiras y me gustaba que me digan el rey de las mentiras, pero yo no sabía que el padre de la mentira es el diablo. Entonces, yo sin saber, me hice un hijo del diablo, viviendo para el diablo. Hasta que la misericordia de mi Señor me alcanzó a la edad de 34 años. Oiga bien, a la edad de 34 años. Y me llamó a través de sueños de la siguiente manera. Y no es una casualidad, es la verdad que Dios me llamó, porque los sueños fueron seguidos de esta manera en 3 noches seguidas. La primera noche, queridos hermanos, yo soñé que estaba frente de un templo. Y allí en el templo había luz, porque era de noche. Y me encontraba frente del templo y tenía el deseo de ir al templo o a la iglesia. Me encaminé hacia la iglesia. Llegué a la puerta de la iglesia y a la mano izquierda oí unos susurros, como que hablaban, como que alguien, pero no entendía lo que hablaban. Y tuve el deseo de ir a saber quiénes eran los que estaban hablando. Y me encaminé hacia la izquierda, y cuando me encaminé para ir hacia ese lugar, había una nube espesa, negra, de tinieblas, hermanos, que no me dejaba encaminarme. Yo daba mis primeros pasos y la niebla esa oscura no me dejaba. Hasta cuando de pronto seguí caminando y la niebla de tinieblas desapareció. Gloria a Dios. Y seguí caminando porque oía las voces más claritas, pero no entendía. Quería saber quiénes eran. Quería conocer quiénes estaban ahí. Y cuando llegué, pude ver una puerta pequeñita. Quise entrar, abrí la puerta y en el momento en que cogí el cerrojo, me salgo despertando del sueño. ¡Qué alegría! Oiga, qué gozo en mi interior cuando me despierto del sueño, porque era algo sobrenatural. Esto no era de una casualidad así. Y le cuento a mi esposa y le digo, mira, yo soñé esto. Y ella me dice, Dios te está llamando para que cambies tu vida. Y a la verdad me estaba diciendo bien, porque era tremendo, era malo. Muy bien, primera noche. A la segunda noche, yo ya conocía la iglesia porque ya llegué. Yo ya sabía que fui hasta la puerta. Yo me acordaba clarito todo eso. Y me encaminé nuevamente hacia la iglesia. Quería llegar y conocer y saber quiénes eran los que estaban ahí hablando. Y cuando me fui directamente a la puerta, por supuesto, la neblina ya no estaba. Llegué a la puerta, abrí la puerta, y cuando abro la puerta, hermanos queridos, ahí en la pared, óigame bien, en la pared, eso no era un cuadro de algún pintor cualquiera. Eso no era una imagen muerta, una imagen que tiene ojos y no ven, que tiene bocas y no habla. No. Bien aparece una imagen viva, que sonriendo cuando yo abrí la puerta, él sonriendo me decía con sus manos, ven. Gloria a Dios, entré. Y el susurro que quería yo conocer quiénes eran los que estaban hablando. Después de que entré, cuando me llamó el personaje vivo, yo pude ver hacia la derecha a unos ancianos
con sus cabellos blancos y unas luces, hermanos queridos, entre claro y oscuro, pero era como neblina. Eran ancianos que estaban de rodillas. Yo dije en ese tiempo, rezando a Dios. ¿Y qué creen? Me salgo despertando y le cuento otra vez a mi esposa y le digo, mira, yo ya llegué a la puerta, entré y vi esto, lo que quería ver, gloria a Dios. Y ella me dice, Dios te está llamando, que te arrepientas y que ya no seas más malo. Segunda noche. A la tercera noche, queridos hermanos, vuelvo nuevamente a soñar, o el Señor me hace soñar. Ahí estaba la iglesia grande, con sus puertas abiertas, todo. Y yo me acordaba hasta dónde yo llegué, sabía todo. Y entonces tuve el deseo nuevamente de ir a la iglesia. ¿Y qué creen, queridos hermanos? Que cuando llegué a la iglesia, entré a la iglesia, oí una música celestial tan linda y maravillosa que me llenaba de gozo y de alegría. Y quería saber quiénes eran los que estaban tocando, porque era una música solamente tocada, no cantada. Y miré y vi unas gradas, porque la iglesia era de 2 pisos. Quise ir a ver. Y cuando me estaba encaminando, subiendo las gradas, hermano querido, para ver quiénes eran los que tocaban esa linda música celestial, ¿qué creen, hermano? Que me salgo despertando con ese gozo y esa alegría, 3 noches seguidas llamándome el Señor a través de sueños. Y le cuento a mi esposa. Y mi esposa me dice, Dios te está llamando, arrepiéntete, cambia tu vida. 3 noches seguidas. Pero déjeme decirle algo maravilloso, que Dios en su misericordia estaba tratando con mi vida. Y yo estaba agradecido a Dios, contento, e iba creyéndole a mi Señor. Y en ese mismo proceso de esas noches, hermanos queridos, no miento, digo verdad, Dios lo sabe. En ese proceso de ese llamamiento del Señor, en una noche me hizo soñar el Señor que me encontraba en unas cárceles, me encontraba en una cárcel grande y ahí estaba, en una celda, queridos hermanos, aprisionado. Yo no vi a nadie preso ahí, estaba yo solo. Y deseaba salirme de esa celda, hermano. Era celda con barrote de hierro, la puerta de hierro, hermanos queridos, que yo me acuerdo claramente. Pero quería salirme. Y de pronto, como deseaba salirme, me encaminé hacia la puerta. Yo creo que estaba en la sexta celda, adentro. Y cuando me encamino para salir, la puerta se abre, la primera puerta. Deseaba salirme, me encamino hacia la otra puerta y la puerta se abre. Me encamino nuevamente hacia la otra puerta y la puerta se abre, así sucesivamente, hasta cuando llegué a la puerta principal grande, hermanos queridos. Y yo quería salirme de esas prisiones, gloria a Dios. Y cuando me encamino, la puerta grande, la principal de la prisión, se abre, hermano querido. Y miro a ver la luz del día, gloria a Dios, y me gocé. Me sentí alegre, contento, agradecido con Dios de ser libre de esas prisiones. Pero aquí no termina, queridos hermanos, mi testimonio. El Señor me llamó por sueños. Dios lo sabe lo que estoy diciendo, no miento. Él lo sabe. Digo verdad. Una noche, yo era católico hasta entonces. Católico de nombre, por supuesto. Oiga, salgo soñando en el Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz, el Monseñor de la Catedral. Recuerdo una cosa, que yo era católico de nombre. Yo no iba a misa, no iba a nada. Yo decía que ahí no dan nada de tragar, ahí no dan nada de comer, ¿para qué yo voy a ir? A este monseñor lo conocí solamente por 2 veces, viéndole en la televisión. Y en ese proceso del llamamiento de mi Señor hacia mi persona, salgo soñando con el monseñor Bernardino Echeverría Ruiz. Yo nunca le conocí personalmente. Y salgo soñando que estaba en una iglesia y él, el monseñor, me estaba dando la comunión, la hostia que dan después cuando uno se arrepiente, cuando uno se confiesa, le dan una hostia que le dicen el cuerpo de Cristo y uno dice amén. Y le cuento otra vez a mi esposa y le digo, mira, esto está pasando. Yo soñé con el monseñor así, de esta manera. Y mi esposa me dice, Dios te está llamando, arrepiéntete,
tienes que confesar. Y hermanos queridos, iba tomando las cosas en serio. Mi vida iba cambiando. Me sentía gozoso hasta que un día decidí en mi corazón entregar mi vida al Señor. Y dije, como católico, tengo que confesarme, tengo que arrepentirme. Y mi señora me venía diciendo, tienes que confesarte, tienes que arrepentirte. Y un día domingo, hermanos queridos, tomé la decisión de irme a confesarme. Pero yo, como vivía en el kilómetro 7,5 de la vía Daule, la Tanca Marengo que le dicen, cerca de Mapasingue, cogí una buseta y me fui a confesarme, decidido, arrepentido. Llegué a la iglesia y cuando llegué, iba a entrar, ahí estaban unos sacerdotes y le dije, yo vengo a confesarme. Y ellos me dijeron, no puedes confesarte hoy, tienes que venir por la tarde porque ya comenzó la misa. Pero yo fui decidido a confesarme, así en la tradición de mis padres. Y entonces, como no tuve la oportunidad en ese momento de confesarme porque quería confesarme, estaba arrepentido de corazón. Cogí la calle larga que va cerca del río. Allá queda la catedral, la principal. Iba con mi mentalidad, hoy me confieso. Y llegué a la catedral. ¿Y qué creen, queridos hermanos? Cuando llego a la catedral, hermanos queridos, que es grande la catedral de Guayaquil, yo no tenía cómo entrar porque estaba llena de gente. Como dicen allí en Ecuador, me escurrí. Iba empujando y en mi mente estaba, hoy me confieso. Y entré, hice la fila al confesionario. Creo que era el tercero. Y cuando llegué a confesarme, ¿saben, queridos hermanos, qué es lo que aconteció? En que no pude hablar, porque cada vez que el padre me preguntaba algo, yo solamente me iba en lloros, en llanto, no podía hablar, estaba arrepentido de corazón, gloria a Dios. Solo recuerdo que el sacerdote que me confesaba, no lo vi, no sé quién es. Me preguntaba, ¿tienes casa? Yo no tenía casa física, no sé. Yo le dije, no tengo. Y después de que me dio la solución, me fui de rodillas a esperar la Santa Comunión. ¿Y qué creen, queridos hermanos? Que cuando estoy de rodillas ante el altar a recibir la Santa Comunión, ¿quién cree que me dio la hostia? La comunión fue el mismo Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz, del que Dios me había revelado en sueños que me estaba dando la comunión. Él mismo me dio, porque yo me levanté mi cabeza y lo vi. Esto no es una casualidad, hermanos. Es Dios en su misericordia obrando, salvando, hermanos queridos. Y después de eso, como era católico, comencé a ir a la iglesia católica de la Prosperina. Cerca donde yo vivía había la iglesia católica. Gloria a Dios, y yo no iba. Pero hoy, arrepentido, ya comencé a encaminarme hacia la casa de Dios. Y en la primera noche, porque la misa daban a las 7 de la noche, y en la primera noche, queridos hermanos, cuando llego a la iglesia grande, la gente, sentados, parados ahí, me paro al frente de la iglesia y me quedé como en shock. Miraba al un lado, miraba al otro lado, pero con mi mente agradecida al Señor. Aleluya. Y yo dije, Señor, en mi mente, algo tengo que hacer en tu viña, Señor. Si tú me salvaste, tengo que ser útil. Y sin que nadie me invite, yo vi 3 cestos o canastitas que ponen en la iglesia, al frente, al lado del altar. Decían los católicos hasta entonces, para recoger la limosna, decía. Y yo, sin que nadie me dijera nada, me encaminé, cogí un canastito y comencé a recoger las ofrendas. Y mis amigos que me conocían se burlaban de mí, metían la mano en su bolsillo y como que iban a sacar la plata y decían, quítate de aquí, ¿qué te vamos a dar? Porque tú eres un ladrón. Conocía mi vida, sí, mi vida anterior. Pero a mí no me interesaba eso, yo estaba arrepentido delante de Dios. Hasta que comencé a seguir yendo. Oiga bien, pero algo más quería hacer, no solamente eso. Yo quería leer la palabra de Dios. Sí, yo no sabía nada de programas ni nada de lo que hacen en iglesias. Era ignorante a las cosas de Dios. Pero tenía el deseo. Quería leer la palabra de Dios. Y en la catedral de Guayaquil, allá, queridos hermanos, dan la hojita del domingo que dicen primera lectura, segunda lectura y salmo responsorial. Yo iba de mañanita a la catedral el día domingo, cogía la hojita de domingo y me traía.
Y en la casa comenzaba a repasar, porque quería leer la palabra de Dios. Y cuando llegaba la noche del domingo me iba a la iglesia que comenzaba a las 7, cerca donde yo vivía. Y cuando daban las partes, primera lectura, segunda lectura, salmo responsorial, y ya yo quería leer, pero no me daban. Porque no sabía que en la iglesia hay un orden, hay un programa, que ya están asignados a las personas que van a participar. Y a la segunda noche también. Gloria a Dios. O sea, la segunda semana, con perdón, madrugo el día domingo y así mismo cojo la hojita del domingo y digo, este domingo por la noche voy a ir, ahora sí voy a participar. Llegaba el día domingo y en el momento que daba la primera parte, la segunda parte y el salmo responsorial, queridos hermanos, yo no participaba porque no sabía. No sabía que aquellos están asignados ya para participar del programa. Hasta que me enojé con Dios, en mi ignorancia, en mis primeros amores. Dije, Dios mío, tú me has llamado y no me das partes. Yo quería que Dios me dé parte directamente. Yo no sabía. Y viene la semana siguiente. Y me voy otra vez a la catedral. Cojo nuevamente la hojita y comienzo a repasar en la casa. Y digo, Señor, yo quiero que tú me des la parte. Quiero, Señor, quiero que tú me des la parte, Señor. Yo no sabía el programa. Y recuerdo que ese día estaba en la iglesia. Me sentaba en la tercera línea, cerca del altar. Era grande la iglesia, bancos largos. Y cuando tocó la primera lectura, pasó la persona que le tocaba. Y a la segunda lectura, la secretaria, la señorita que daba partes, se llamaba Rosario, le estaba llamando a la persona que le tocaba participar en la segunda lectura de la palabra. Y le dijo, fulano de tal, a ti te toca. Yo miré hacia atrás y él estaba como a la sexta fila. Y la señorita dijo, a usted le toca, venga, venga, venga. Y el hombre quería levantarse, yo lo vi, no podía levantarse. Yo levanté mi mano entonces y dije yo. Y ella me dijo, pase. Estaba Dios en el asunto, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando pasé, entonces me di en cuenta que de la vida mundana secular es una cosa y la vida espiritual es otra cosa. Me sabía de memoria lo que iba a leer, pero cuando me paré en el púlpito, estaba sentado atrás de mí el sacerdote y la señorita secretaria al lado. Las piernas me comenzaron a temblar. Las piernas me comenzaron a temblar. Estaba nervioso, temblaba. Y cuando voy a dar la lectura de la palabra de Dios, gagueaba. Así, gagueaba, yo me acuerdo. Gloria a Dios porque estaba en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué dijo el sacerdote que estaba atrás? Tenga otra persona que sepa leer. Así dijo. Pero leí la palabra de Dios. Gloria a Dios, temblando. Lo leí para la gloria del Señor. Pero déjeme decirle, hermanos queridos, que cuando estaba en la catedral, después de haber recibido la Santa Comunión, después de haberme confesado con lloros y lágrimas, yo vi la catedral llena de gente. Y a los sacerdotes y monseñores vestidos con esos trajes elegantes que llaman la atención. Era una fiesta. Y yo quería saber qué es lo que estaba aconteciendo para que haya tanta gente y estén de esa manera vestidos los sumos sacerdotes y sacerdotes y monseñores. Y recuerdo que le pregunté a alguien y le dije, ¿qué están celebrando hoy? Que está llena la iglesia. Yo lo siento de una manera diferente. ¿Qué están celebrando? ¿Y sabe qué me dijo aquella persona? Hijo, hoy estamos celebrando el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Gloria a Dios. En ese mismo día yo fui uno de los frutos del Señor que cogió de la cosecha para añadirme a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero déjeme decirle que mientras yo comenzaba ya a tener parte de la iglesia católica porque era católico, ahora sí era un católico aferrado, celoso, según yo en mi ignorancia. Oiga bien, entonces yo veía a un monseñor llamado Ugolino Ceruzol. Cuando él predicaba, la palabra de Dios me impactaba. La forma de expresarse, la forma de predicar, y me llamaba la atención y decía, yo quisiera saber hablar como él, saber predicar como él. Me impactaba, era lindo. Y al mismo tiempo me decía entre mí mismo, que él es humano como yo. Eso yo pensaba, él tiene que haberse preparado, tiene que haberse estudiado para hablar tan bonito y hablar lindo, qué lindo, yo quisiera saber predicar así. Entonces, Dios puso el deseo en mi corazón
de conocerle a Él más de cerca a través de su palabra, porque yo era tan solamente católico de boca. Lo que oía, eso decía, lo que me decían, eso hacía. Hasta que entonces Dios puso en mi corazón el sentir de conocerle más de cerca y decido comprarme una Biblia. En ese tiempo decían que no hay que decir cuando va a comprarse una Biblia, no hay que decir yo quiero comprar una Biblia. Decía yo quiero cambiar una Biblia. Así decía, así nos enseñaron. Y un día salí de mañana del kilómetro 7,5, por supuesto, se llama La Prosperina. Recuerdo una cosa. Ahí me alcanzó mi Señor, gloria a Dios. Salgo, cojo una buseta y me voy de largo a Guayaquil, al centro, buscando una Biblia, pero que sea católica, porque era católico ya. Era de hace tiempo de nombre, pero ahora quería ser más. Es que, oiga bien, llego a la librería y le digo, buenas tardes, quiero cambiar una Biblia, pero tiene que ser católica. Y el de la librería me sacó una Biblia y me dijo, mire, esta es la mejor Biblia católica que se usa para estudios y para todo, la Nácar Colunga. Oiga bien, y conseguí la Biblia y llegué a la casa. Como estaba en mis primeros amores con mi Señor que me salvó, gloria a Dios, sentí ese deseo en Él de estudiar su palabra. Oh Dios mío, Señor, me acuerdo clarito, me dejaste pintado en mi mente, Señor. No estoy leyendo ningún papel, queridos hermanos, le estoy diciendo de lo que Dios hizo en mi vida. Dios lo sabe, no miento. Yo trabajaba en el kilómetro 16,5 de la Vía Dávila, al lado de Pascuales. Y entonces, hermanos caídos, comencé a estudiar la palabra del Señor. En la Biblia católica, Nácar Colunga. Ya ve bien, porque era católico. Iba al trabajo, venía del trabajo. La Biblia, la Biblia, la Biblia. Y yo decía, Espíritu Santo, ilumíname, dame el don divino de entendimiento. Espíritu Santo, lo tomé al Espíritu Santo como mi iluminador, como mi ayudador. Gloria a Dios, entender de la palabra y enamorado en la palabra de Dios, aleluya. Pero, gloria a Dios, me tocó con muchos capítulos y versículos de la Biblia que Dios habla, enseña y dice que es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y cuando me encuentro un pasaje de la Biblia, lo que Dios dice que no hagamos, y yo estaba haciendo en mi ignorancia, porque era católico, de nombre, siguiendo la tradición. Yo era el primer idólatra, hermanos queridos. Óigame bien, el primer idólatra. Yo era devoto de las almas, de las almitas, decía yo, de Santo Purgatorio. Y yo veía los cuadros que ponen en las iglesias y como las almitas que van salvándose están contentas, felices. Pero las que se están condenando están tristes, yéndose al infierno. Yo iba a ponerle velas, me arrodillaba delante del cuadro de las almitas e iba a rezarles. De rodillas. Óigame bien, hermano católico, yo no tengo nada en contra de usted, pero busque la palabra de Dios, déjelo que Dios le hable a su corazón. Yo hacía todas esas cosas. Si usted me viene a decir a mí que no adoraba, que no veneraba, yo lo hacía. Y eso es veneración. Usted se arrodilla delante de una imagen, delante de lo como yo hacía. Usted es un idólatra como yo era. También era fanático. Era devoto de San Juditas Tadeo. Óigame bien, San Juditas Tadeo. Porque ponen cuadros con los nombres. San Antonio, San Juditas Tadeo, las almitas y así. Y uno va conociendo en ignorancia y uno va haciendo eso. Cada vez que llevaba mi velita, lo paraba mi velita y comenzaba a poner mi manito de rodillas e invocar a San Juditas Tadeo. Que me ayude San Juditas Tadeo. Eso lo hacía en mi ignorancia. Tenía un escapulario en el pecho que no me lo sacaba para nada. Óigame bien, que la piola del escapulario ya cambió de color. Era blanco, después se puso negro. Pues por supuesto de la suciedad, ¿no? No me lo sacaba. Y con el escapulario en el pecho, óigame bien, eso es antes de venir a los pies de Jesucristo. Hacía tremendas barbaridades, pecados grandes, hermano, en la ignorancia. Y entonces, cuando comencé a leer la palabra de Dios, y vi que Dios decía, no os hagáis imagen ni escultura de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postres, no te arrodilles, no lo veneres, hermano católico, hermano querido. Salga de esa mentira, salga de ese engaño. Entonces tomé una decisión y dije, Señor, tú me salvaste por tu gran misericordia. Señor, ahora depende oír tu voz. Tú dices que no haga, yo estoy haciendo todas esas idolatrías. O te oigo a ti, o
sigo oyendo a los hombres que están mintiendo, engañándonos, hermanos queridos. Y dije, no, mi Señor, yo oigo tu voz. Yo oigo tu voz y no a la voz de los hombres. Háblame de Dios y no de vos. Después, en mi tiempo, ya de un católico arrepentido, cuando iba a la iglesia, todo lo llegué a ser el número 2 después del Padre. Quiere decir que el Padre era el número 1 de la iglesia y yo era el número 2. Óigame bien, el cambio que Dios hizo en mi vida. Pero cuando vi estas cosas y que yo hacía, hermano, en mi iglesia, donde quiera que yo iba lo hacía en ignorancia y tomé la decisión de servirle a mi Señor conforme a su voluntad. La última noche, cuando yo fui a la iglesia católica, el sacerdote tenía problemas con los ministros de ellos. Y decidió el sacerdote no venir a celebrar la misa, eran las 7 de la noche. Esperándole nosotros en la iglesia, no vino, pero yo sentí en mi corazón el deseo de acercarme a una iglesia evangélica. Y cuando cada vez que pasaba por una calle, yo veía una iglesia chiquita de caña, que decía Iglesia Evangélica Nazareno. Aleluya. Nunca me dio deseo de entrar, porque yo odiaba, aborrecía a los evangélicos, hermano. Cuando tenía 17 años en el Ingenio San Carlos, donde yo me crié, un día domingo, andaba con 2 amigos casi de la misma edad, y vimos a un cristiano con la Biblia en la mano, a capela, como dicen, sin parlantes, sin nada, levantado la Biblia, decía, hablando del Señor, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Oiga, ¿y sabe qué decían mis 2 amigos? ¡Cállate! Vago, mentiroso, sinvergüenza. Y yo les pregunté a mis 2 amigos, ¿eres un vago sinvergüenza, de verdad? Sí, me decían. ¿Y sabe qué yo hice? A la edad de 17 años. También le dije, cállate, sinvergüenza, vago. Me burlé de él. Pero déjeme decirle, volviendo, ese día que ya no hubo la misa, gloria a Dios, como sentí el deseo en mi corazón de acercarme a una iglesia. Estaba Dios en el asunto. A escondidas, como un ladrón, para que nadie me viera. Porque todos me conocían, yo era, después del sacerdote, era mi persona. Y lo digo por la gloria y honra del Señor, no miento, Dios lo sabe. Entonces, escondido, para que nadie me vea, me fui y entré a la iglesia. Aleluya. Ahí pude escuchar por primera vez una enseñanza pero errónea de los hermanos evangélicos. Óigame bien, porque hasta entonces yo había tenido ya 2 años estudiando de la palabra de mi Señor en la casa. Y yo le pedí al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da a los que de verdad le buscan, ¿no? Él ilumina. Y yo tuve que decirle al maestro de la iglesia evangélica lo que estaba enseñando no era así, porque la Biblia dice de otra manera. Y los demás hermanos secundaban y decían que yo estaba en lo cierto y que el hermano estaba equivocado. Muy bien, entonces, queridos hermanos, yo tomé la decisión de no ir más a la iglesia católica. No más a la iglesia católica. Conocí una iglesia chiquitita por allá, que el piso era de tierra, era de caña, las 4 paredes. Conocí, porque tenía el deseo y andaba averiguando dónde hay una iglesia cristiana. Pero que está lejito de la católica, dejé de ir a la iglesia católica. Y entonces mi señora estaba yendo a la iglesia católica. Y yo le decía a mi esposa que ella rece por mí en la iglesia católica mientras yo oraba en la iglesia evangélica. Aleluya. Llegaron unas noticias a través de mi esposa que los fieles de la iglesia católica decían que yo soy un traidor. Traicioné a la religión católica, por lo tanto soy un traidor, y así del otro, que ya me condenaban, hermano. Me estaban mandando al infierno ya. Hasta que tomé la decisión y le dije a mi esposa, vamos a hacer una cosa. Vamos a invitarle al padre, porque decíamos así, padre, al sacerdote, aquí a la casa, que venga. Y lo hacemos sentar. Y yo saco la Biblia Nácar Colunga, la Biblia mejor de las católicas, para estudio. Y le voy a hacer una pregunta con la Biblia al Padre. Si él me contesta bíblicamente, yo regreso a la iglesia católica, y si no, pues, él sabrá lo que tiene que hacer. Así fue. Le invitamos un día al Padre y el Padre llegó. El Padre era chileno, era de Chile. Y cuando llegó el Padre, le hicimos entrar, le sacamos 3 asientos, uno para el Padre, para mi esposa y para mi persona. Y me dijo el Padre, hijo, ¿qué pasa contigo, hijo?
Mira que todos los fieles, te hacen falta todos los fieles. Mira, tú te estabas consagrando a lo máximo. Mira que esto y el otro, que por aquí y por allá. Hijo, ¿qué pasa? Padre, siéntese. Cogí la Biblia y le dije, Padre, yo quiero que usted sea sincero conmigo. Delante de Dios. ¿Esta es la Biblia? Una carcolumba, sí, hijo. Hizo la mejor Biblia que hay de los católicos. Y le cité solamente un pasaje con los versículos de la Biblia de tanto que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y le dije, Padre, cuando usted me vaya a contestar, usted no me conteste sacándome cosas que por aquí y por allá. Usted me contesta con la Biblia y yo le creo. Y si estamos de acuerdo, regreso a la Iglesia Católica. Y le cité Éxodo, el capítulo 20 y algunos versículos donde dice, no os hagáis imagen ni escultura de lo que hay en los cielos ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postres, no te arrodilles. Yo le agrego un poquito más. Soy espiritual. Oiga, no lo adores, no lo veneres. Dije, Padre, explíqueme este pasaje. Si Dios nos manda no hacer estas cosas de idolatrías, ¿por qué en la Iglesia Católica se está permitiendo? ¿Por qué en la iglesia donde usted preside se hace esto? Y usted no me va a decir que no es así, porque yo y usted mismo enseña que se debe hacer así. Y él entonces me dijo el Padre, hijo, lo que pasa es que los que hacen esas cosas son ignorantes, hijo. Pero tú ya conoces y sabes, tú no lo hagas, no lo hagas. Entonces yo le dije, Padre, la gente ignorante hace eso, pero yo que conozco la verdad, si regreso a la Iglesia Católica, le voy a decir a la gente, no hagan eso porque Dios no manda a hacer esas idolatrías. Entonces, si no me callo la boca, yo soy cómplice, culpable, me voy a cargar con el pecado. Y Dios demanda de estas cosas que uno tiene que hablar la verdad, hermano. No pudo el Padre responderme. ¿Sabe qué hizo el Padre? Se levantó, extendió su mano y me dio la mano. Extendió su mano, me dio la mano y me dijo, hijo, si Dios te ha llamado como cristiano evangélico, sírvelo. Solamente una cosa te digo, evita de los testigos de Jehová. Aleluya, yo no conocía nada de testigos de Jehová, no conocía nada. Era un bebé, estaba aprendiendo, gloria a Dios. Ahora sé de todas las problemáticas, engaños y mentiras, gloria a Dios, de tantas sectas, tantas religiones falsas, gloria a Dios. En ese tiempo no sabía. Digo verdad, no miento, todo lo que estoy diciendo es verdad. Como Dios me llamó por sueños, Dios me revela por sueños. Y cuando yo iba a venir de Ecuador para acá, a Estados Unidos, yo recuerdo que antes de venir allá en la sierra, que vivía mi padre, un hombre mayor de edad, yo le dije a mi padre, como cristiano ya evangélico, porque después que el sacerdote ya dijo, sirve a Cristo, entonces tuve la libertad ya para caminar para esto. Me sacaban a la calle a predicar. Entonces le pedí la bendición a mi padre para venir acá, a Estados Unidos. Y le dije, papá, yo no me puedo arrodillar, porque la Biblia a mí me dice que no tengo que arrodillar. Mi padre no me dijo, no, ni para qué te hiciste cristiano evangélico ni nada. Mi padre extendió su mano, puso sobre mi frente y me dijo, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óigame. Tremenda bendición. Me vine para acá, lejos. Y yo le dije a mi padre, papá, si no nos vemos aquí físicamente, nos vemos en el cielo. Pero retrocediendo, hermanos queridos, ya tuve libertad. El hermano Jorge Paredes, doctor Jorge Paredes, hijo de mi hermano, el pastor Cristóbal Paredes, que tenía 2 hermanas. Mi hermano Juan y mi hermano Morenito Pedro, me acuerdo clarito de ellos. Que allá fui a parar, donde ellos estaban. Llegué un día sábado a la iglesita de ellos, donde estaban, gloria a Dios. ¿Y qué creen? Que era un día de testimonio. Cuando yo llegué, y el hermano Cristóbal, que era el pastor de la iglesia, decía, hermanos, hoy es el día de testimonio, de alabar y glorificar el nombre de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Quién tiene un testimonio? Eran como 7 hermanitos nomás, hermano. Pero no importa la cantidad, lo que manda es la calidad, porque el Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Y yo ahí, hermano querido. Y ninguno de los hermanitos se levantaban a dar testimonio. Y yo levanté la mano y dije, yo. Y me dijo, pase. Y cuando me paré en el púlpito, hermanos queridos, no podía dar el testimonio. Porque solamente era lloros y lloros y lloros y lloros, llorando. Pero le estoy diciendo llorando de verdad, no fingiendo, llorando a gritos. Porque yo recordaba de tan malo y perverso que era y que Dios me cambió. Y cada vez lloraba,
Cada vez lloraba hasta que tuvo que decirle, Señor, Señor, ayúdame, Señor, si no puedo, ¿cómo voy a ser un predicador ni nada? Un predicador llorón así, pero eso es bueno llorar delante de la presencia del Señor, alabado que Él vive. Y después comencé a salir con ellos, me sacaban a predicar en la calle. Yo les acompañaba a pedir el chivo emisario porque el pastor decía, y aquí tenemos al hermano católico romano. Solamente para decir que yo era el católico romano, porque toda la gente me conocía en Desario. Y cuando los carros pasaban por ahí, por Tancamarengo, la vía a Daule, pasaban llenito, hermano, con los carros en ese tiempo, iban hasta las parrillas y toda la gente. Cuando yo me ponía a predicar, como ya estaba 2 años estudiando la palabra, ya sabía algo, entonces yo decía, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ¿saben qué me iban diciendo la gente? ¡Cállate, suegro mentiroso! ¡Cállate, mentiroso, suegro! Y el pastor le seguía al carro. Y yo lo cogí al pastor, le dije, pastor, ¿usted qué va a hacer? No, es que esto es sinvergüenza, que para... No, pastor, usted no tiene que hacer nada de eso, para eso fuimos llamados. Y aparte de eso, yo me acordaba y decía, ahora estoy pagando. Cuando tenía 17 años, yo me burlé de los hermanitos, del hermanito que estaba predicando. Y le dije, cállate, mentiroso. Así me decían. De su hermano, en Cristo no importa la cantidad de años que tú le lleves sirviendo al Señor. Lo que importa es que cómo tú le estás sirviendo al Señor. Porque recuerda una cosa, si Dios te salvó a ti y a mí, es Dios, es el Señor, no es un cualquiera. Él dijo clarito, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él dijo clarito en su palabra que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Si somos nuevas criaturas en Cristo, si somos cristianos, tenemos que hacer lo que Él nos dice. No cristianos de palabra, porque si nos seguimos en la misma tradición, y fíjense lo peor de la vida es que sabiendo y conociendo lo que el Señor dice, no hagamos, somos desobedientes. Hay algunos, los pretextos, las excusas. Hay algunos que dicen, ay, que yo no como, yo no tomo, yo no esto, no hago mal. No. Tú no haces ningún mal, pero tampoco haces ningún bien. Seamos sinceros. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Quieres alcanzar la salvación y la vida eterna? Entrégate al Señor de todo corazón. Deja las cosas mundanas. Deja las cosas materiales. Y dile como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo tomé una decisión. Yo decía, ay Dios mío, Señor, ¿qué hago? ¿Te sirvo o me quedo en el mundo? Porque qué lindo es el ser mentiroso. Qué lindo es el ser maldiciente, el ser peleón, el ser machista, el ser egoísta, orgulloso, vanaglorioso. Yo decía, ay, Señor, si yo te sirvo de corazón a ti, yo tengo que dejar muchas cosas que no te agradan a ti. Oiga, yo era un voleibolista. Yo era uno que me gustaba jugar indoor. Fútbol lo jugaba, pero cada vez que iba a jugar, hermanos queridos, mi temperamento, las palabras malas, las ofensas, en muchas ocasiones hasta peleas, hermano querido. Ay, decía, Dios mío, Señor, yo tengo que dejar esas cosas. No es malo el deporte, pero recuerda que estoy hablando a ti. Yo pasé por eso. Y decía, Señor, si yo tengo que servirte a ti, ay, Dios mío, voy a dejar el vicio del naipe, de las barajas o las cartas que se juegan. Porque yo era un vicioso y tramposo y mentiroso. Oiga, el casino, el 40, el póker, la 21, la 31, haciendo trampas y todo. Malgastando mi platita que les iba a servir para mi familia en la casa. Había que dejar. Tengo que dejar todas esas cosas para servirte, o del resto no puedo servir, porque no podemos amar a Dios y a lo material. Ay, Dios mío, decía. Y ahora yo no voy a poder hacer bailar a los borrachitos. Sí, porque yo tocaba acordeón. ¿Y a cuántos he hecho bailar? ¿Y a cuántos borrachitos? Y el borrachito en medio de ellos con el acordeón. Y bailando, porque el hombre cuando se oye el sonido de algún instrumento baila así sea mal tocado. Ay, que yo tengo que dejar de tocar la guitarra. Ya no tengo que andar más como bohemio. Yo era así. Y me daba pena porque dije no. Y tomé la decisión y dije no, Señor mío, más vale servirte a ti. Más vale servirte a ti. Y entonces cuando regresé de Guayaquil a la sierra, que allá me contrataban para tocar, hermano, 24 horas. Oiga, maestrito, 24 horas tocando. A veces me pagaban bien, a veces me pagaban mal. Y cuando llegué ya como un cristiano, una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Usted sabe, nueva criatura.
Cuando llegué a la sierra, la gente que me contrataron me fueron enseguida a buscar en la casa. Maestrito, maestrito, queremos que nos toque para una boda, para un enteje, para esto, para el otro. Y yo les dije, le agradezco bastante, pero ya no estoy tocando para ninguna clase de esos eventos. Ahora le toco solamente para mi Señor, le entrego mis manos, le entrego los instrumentos. Oigan, cuando que a rato como que pica la carne quiere que haga uno, quiere que vuelva a los bailecitos, oigan, quiere que vuelva a las borracheritas a escondidas haciendo, ay, yo no digo malas palabras, ay, yo no bebo, ay, no esto, pero no participéis de las obras infructuosas de la tiniebla, más bien reprendele. Hermano, te aconsejo en el nombre del Señor, sírvele al Señor de todo corazón, entrega tu vida, jamás el Señor te va a dejar que pases hambre, entrégale todo tu talento que tienes al servicio del Señor. Que grandes hombres de Dios se han apartado por la música, por la emoción, por los sentimientos de la carne. Entrégate de corazón al Señor. Dile, Señor Dios mío, he visto cuántos que han partido, Señor, sin arrepentimiento. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Pídele perdón a Dios. Sirvámosle al Señor. Nosotros somos peregrinos y pasajeros en esta tierra. Nuestra alma no muere, es el cuerpo físico el que se va al cementerio. No temáis, dijo el Señor Jesús, a los que matan el cuerpo, porque el alma no puede matar. El alma es inmortal, o para bien o para mal. Si tú decides en tu corazón darle tu vida al Señor, entrégalo en espíritu y en verdad. Sírvele al Señor de todo corazón. Sirvámosles. Que cuando yo vine acá a Estados Unidos y no tenía papeles, todavía para regresar a Ecuador, mi Señor me hizo soñar algo más, la muerte de mi padre. Soñé que mi padre le estaban llevando en un ataúd y la gente iban acompañándole, llevándole al cementerio. Y de pronto, cuando estaban cerca de llegar al cementerio, mi padre volvió a la vida. Lo bajaron y no murió. Y yo le dije a mi esposa, mi papá va a morir. Una noche. A la segunda noche también lo vi lo mismo. A mi padre llevándole, yo iba ahí también. Yo iba ahí, ya mi padre estaba muerto, llevándole en la caja. Cuando llegaron al cementerio, como yo conozco el cementerio del Ingenio San Carlos, llegaron al cementerio en el momento en que estaban cerca de ese hoyito que hacen para poner la caja. Oiga bien, mi padre respiró y cogió vida nuevamente. Y le conté a mi esposa, le dije, mi padre va a morir. Va a morir, pero todavía no muere, porque nuevamente respiró. Y a la tercera noche seguidito, nuevamente volví a soñar, oh Dios me hizo soñar nuevamente. Y a mi padre le estaban llevando al cementerio. E iba yo también junto a él. Y ahí cuando le iban a poner bien el cementerio, ahí sí ya murió de verdad. Y lo bajaron al hoyito, la caja. ¿Y sabe qué pude ver? A mi padre vestido de blanco a mi padre. Y mi padre extendió su mano y me dijo, hijo, hasta pronto. Yo les digo a todos ustedes, mis queridos hermanos, y los que oirán este testimonio de este su siervo del Señor Jesucristo, si es la voluntad del Señor, estaré yéndome a Ecuador en busca de mis primeros pasos, donde el Señor me salvó allá en la Prosperina, gloria a Dios, para predicar en la calle, testificar en la calle, porque así me tiene aquí en Nueva York, predico para la gloria y honra de mi Señor, en la calle, hablando del amor y de la misericordia de Dios, hablando del perdón de Dios y hablando que el Señor no quiere que ningún alma perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les cuide, no desmaye. Sirvámosle al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Hasta aquí mi testimonio. Amén, amén y amén.